Él peleará por mí. Yeah. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte. Oh, y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Y cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte, mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Los invito a tomar sus lugares, por favor.
Y voy a abrir las Escrituras en este día, nuevamente en el libro de San Juan, en el capítulo 12, pero en esta oportunidad comenzaré por el versículo 3. Dice así su palabra. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta ahí. Esta palabra, como he hablado en la apertura que he hecho anteriormente en la semana pasada, habla del Señor Jesús ya puesta su mirada, dice la palabra que ya él miraba hacia la cruz, hacia Jerusalén. Ya había emprendido sus últimos días para terminar de cumplir su propósito aquí en la tierra. Y él, 6 días antes de que esto aconteciera, decide pasar por Betania. Y Betania significa esa ciudad, su palabra, su nombre, es casa de cosecha. Y aparentemente que nada es por casualidad en su palabra, él decide pasar un tiempo de intimidad en una acera con sus íntimos, en una casa donde también estaba Marta sirviendo, estaba Lázaro, que ya había sido resucitado, dando señal de resurrección de los muertos, y estaba también sus discípulos y María. Y en un momento de comunión, ellos sentados a la mesa, cada uno en su posición, Marta en su gracia sirviendo, Lázaro compartiendo en comunión la mesa con el Señor Jesús junto a los discípulos. Se levanta María y va a buscar, no sé si viviría cerca, si era vecino de ese lugar, pero dice la palabra que fue a buscar algo que ella tenía guardado, que era un alabastro conteniendo un perfume de nardo puro. Algo de mucho valor, que ella debe haber guardado por mucho tiempo, pero en un acto dado por el Espíritu de Dios, en un acto profético, ella se levanta y entiende que lo debe derramar sobre los pies de Jesús, esos pies que estaban camino a la cruz, esos pies que significaban el cuerpo de Cristo dado por el Padre para la función de morir en nuestro lugar. Y ella lo derrama, era medio litro de nardo puro, concentrado, sin contaminar con nada, representándola, como decía el domingo pasado ella misma, a los pies del Señor en adoración. Y dice esta palabra que ella lo enjugaba con sus cabellos. Y el cabello era el simbolismo en el tiempo judaico de lo que ellos vivían como una honra. Así que lo adoraba y lo honraba. Lo adoraba y lo honraba por lo que él iba a hacer. Ella se hizo partícipe con esta ofrenda de lo que Jesús estaba por hacer por cada uno de nosotros. Y dice que la atmósfera cambió y la casa se llenó del olor del perfume. Y como dije la semana pasada, donde
él fue, sabían que había estado con ella. Y donde ella iba, yo creo que hasta cuando murió en la cruz, olería sus cabellos y recordaba que había estado con él. Pero dice esta palabra que Judas levanta la voz y piensa entre sí, y saben que hay otros evangelios que explican que algunos de los discípulos se hicieron eco de esto también y pensaron igual. ¡Qué desperdicio! ¿Para qué? ¿Qué necesidad de derramar esto con tanto valor sobre el cuerpo de Jesús? Y ya en sus pensamientos lo deshonraron, como si derramara algo sobre él, el perfecto, el ungido, el Mesías, el que estaba por dar la vida por cada uno de ellos. Sería una deshonra dar algo de un valor material sobre la vida de él. Y todo lo contrario de lo que ella hizo. Ellos lo deshonraron diciendo, esto es un desperdicio. Es más, Judas era tan codicioso que buscaba siempre el poder tener algún argumento con el dinero, y dice que encima el Señor le dio la asignación de llevar la tesorería, de la administración de las ofrendas que recibía junto a sus discípulos. Y él dice, esto vale 300 denarios, que es como si fuera calculando en este tiempo un sueldo básico de 1 año o 1 año y medio. Se lo podríamos dar a los pobres. Y la Biblia aclara específicamente que era un ladrón. Era tal su codicia que él sustraía de lo que Dios le había dado para administrar y para guardar. Y esto pasa como que yo creo que los discípulos sabían que él hacía esto. Y yo me imagino que si también pudieron pensar de la misma manera que Judas, qué desperdicio, también estuvieron pensando diciendo, parece que Jesús no se da cuenta, ¿no? Que este mete la mano. La verdad, qué inocente, qué falta de discernimiento, ¿no? Tiene discernimiento para tantas cosas, el endemoniado, a los enfermos, a los fariseos le habla con una autoridad y sin embargo le fue a dar a este. Y eso es cuando a veces humanamente creemos que las autoridades están equivocadas y que no saben lo que hacen, pero Jesús se lo dio a propósito porque saben que el dinero es como si fuera un rayo X, manifiesta lo que hay en el corazón. Y decía esta mañana que por algo Dios nos permite en el nuevo pacto seguir ofrendando con nuestro dinero. Y nos da esa posibilidad porque nos ayuda a desprendernos cada vez más de entender que estas cosas materiales son pasajeras y no dependemos de ellas, sino que las conectamos a Dios y que dependemos solamente de Dios. Y es una práctica que Dios hace, porque el corazón es engañoso. Y esta codicia que pudo tener Judas puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y sacó a luz lo que él tenía en su corazón. Y el Señor le dice, déjala. ¿Sabes qué? Buena obra he hecho, porque a los pobres los vas a tener siempre, pero este cuerpo que me ha dado el Padre para este tiempo y que está por ser destruido totalmente en una cruz, no lo van a volver a ver ni lo van a volver a tener. Así que ella ha hecho algo para honrar lo que estoy por hacer. A los pobres siempre los vas a tener y lo hemos entendido como si esto era un desaire o como si esto era decir, bueno, los pobres siempre van a estar. No, no es así. El Señor le estaba queriendo decir, mientras esté el sistema del príncipe de las tinieblas, el sistema de este mundo es generador de pobres, porque es un sistema injusto que genera injusticia, desigualdad, y no importa de qué color político sea o como quieran las organizaciones querer subsanar esto, no lo van a poder hacer, porque este sistema lo único que hace es engendrar injusticia, porque el padre de la mentira es el que lo gobierna.
Así que esta mujer ha hecho una buena obra en mí, por lo que yo estoy por hacer con este cuerpo, que ella derrama este perfume. El pobre no va a ser más pobre, porque va a estar conectado al reino. Y es lo mejor que le puede pasar para salir de esta injusticia, porque yo he venido a hacer justicia a todos los hombres. Este ladrón tuvo 3 años y medio de estar al lado del Señor perfecto, al ungido, y no supo conocer su gracia. Tuvo tiempos de arrepentimiento y no los aprovechó. Y hasta 6 días antes que muriera Jesús, porque Él lo iba a entregar y que Él también iba a morir, se estaba perdiendo una gran oportunidad. Y creía engañar al Señor diciéndole: ¿por qué no pensamos en los pobres? ¿Por qué no hacemos de otra manera? Te estás equivocando que permitiste esto. Honrar a un cuerpo. ¿Por qué? Sin embargo, si recordamos, 6 días después, en una cruz, y al lado de la cruz había otro ladrón que tuvo horas de estar con Jesús nada más. Y a pesar de que lo veía en la misma condición que él, se arrepintió, pudo creer y pudo estar en el paraíso con el Señor. Uno tuvo la oportunidad de muchos años, otro lo concretó en horas. Pero uno, la codicia no le dejaba ver la gracia, no le dejaba ver al ungido que tenía delante. Y estaba tan familiarizado con él que hasta lo quería engañar y quería decirle lo que tenía que hacer. Sin embargo, el ladrón de la cruz no miró en apariencia de derrota que Jesús se encontraba. Porque podía decir: estás igual que yo, como dijo el otro ladrón. Sin embargo, vio lo que Judas no vio en pocas horas. La reflexión es en el día de hoy. Tené cuidado desde qué lugar juzgas. Tené cuidado desde qué lugar miras a las autoridades o a tu hombre de Dios. Porque era más importante mirar el corazón, ¿no? Y solucionar eso. Y tener la oportunidad de tener una vida eterna. Y no importa los años en que te encuentres como cristiano o en la iglesia o como evangélico, porque no te dan garantía, igual que a Judas. Puede venir otro que en pocas horas conocer la gracia que tú te perdiste y la oportunidad que tú te perdiste. Te invito a cerrar tus ojos y puedas conmigo hoy meditar en esta palabra. No hay garantía por los años, al contrario, a veces hay peligro porque hay familiaridad, hay coigualdad, hay confianza. Y a veces eso no nos deja ver qué cosas debo modificar. Y me pone la mira en qué se están equivocando. Sin embargo, en obediencia a Dios, muchas veces obramos en justicia porque Dios lo pide. Meditemos. postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo
vengo a tus pies. Este momento de poder compartir y tener la palabra del Señor y recibir también a todos nuestros hermanos que nos oyen, nos siguen a través de internet, en la radio de nuestra página, aquí en el video y compartiendo. En el día de ayer yo hablé de ser un facilitador. Dígale a alguien, tenés que ser un facilitador, amén. Y tal vez hoy no voy a predicar, pero me gustó eso porque Dios me hablaba. Vio que hay gente que le gusta poner piedras en el camino, ¿no? Y uno no tiene que ser ese que pone piedra en el camino, traba, sino que uno tiene que ser un facilitador. Ah, si me quiere llamar, que me llame él. No, usted tiene que ser el facilitador. Y tiene que ser la persona que da los accesos en beneficio al otro. Yo hablaba ayer a los hermanos y les decía que cuando yo salgo de mi casa y tomo la calle que me trae para aquí, para la ciudad de San Miguel, esas cuadras las asfaltaron nuevas, porque hace unos años no estaba asfaltada, y en una cuadra de unos 180 metros, porque no son 2 cuadras, es 1,5, pusieron 8 lomos de burro. Así que usted pone el auto, frena, y hay veces hay algunos que son así, como lomo de burro, te traban todo, ¿no? Tenés que frenar, parece que le tenés que pedir permiso a todo el mundo, ¿no? Van trabando las cosas y uno dice, pero ¿por qué esto no lo podemos hacer más fácil? Un día tuvimos la oportunidad de visitar los Estados Unidos y yo hay veces traigo la raíz de mi mamá, ¿no? Vi una cola que había menos gente y le digo a mi señora, vamos acá. No, dice, portate bien, me decía ella. Pero acá sí hay menos gente. Y de pronto nos pusimos en una fila donde había una máquina que solamente usted ponía el pasaporte y pasamos rápido. No tuve que ir a la persona que me pregunta en inglés, yo le hablo en el inglés indio. I am good. Entonces yo comencé ahí y lo hicimos rápido y mi esposa dice, pero está bien. Sí, vos pasá, le decía yo, y le daba miedo a mi esposa, porque después que pasamos eso, tuvimos un ticket y se te abren unas puertas donde vos accedes a los Estados Unidos. Imagínense que la primera vez que entré a los Estados Unidos, me hicieron llenar un papel, me hablaron, me hicieron rebotar, me hicieron volver, y se me acercó mi primo y me dijo, mirá que si acá no entrás, te subí al avión de vuelta. ¿Usted sabe lo que pagar con tantos sacrificios? Llegar a Estados Unidos y que te dejen en el aeropuerto. Y yo llenaba el papel y se lo mostraba. Y me decía, ¿a dónde se va a alojar? Me decía, no, bueno, me lo decía en inglés, ¿no? Y yo le decía, ¿qué me está diciendo? Y entonces, me mostró que yo no tenía la dirección de alojamiento. Imagínense, la primera vez, ¿qué voy a saber? Yo sabía que iba a un hotel y no sabía el nombre. Así que como 20 veces. Y ahora puse el pasaporte y pasé sin que nadie me preguntara, sin llenar papel, sin consultar, sin nada. Y automático. Una cosa que simplifica, pero hay gente que le gusta complicarla, ¿vio? Hay gente que le gusta siempre trabar las cosas. Y nosotros tenemos que ser un facilitador. Ser alguien que accede y que facilita las cosas para otros. No personas que traban y que le gusta poner siempre un escollo en el camino. Y no, que a mí me parece que esto, que a mí me parece lo otro, que me parece aquello. Y como que parece como que habría que hacer un congreso a ver las votaciones de todo para poder hacer algo. No, usted tiene que ser alguien que facilite las cosas, que siempre sea accesible, que usted siempre le brinde acceso al otro. Están serios ustedes. No ser una traba. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Como que uno tiene que ir y contar. No, tranquilo, sea facilitador. No, tranquilo, vamos, que nosotros te ayudamos en lo que podemos, te extendemos lo que podemos, te brindamos lo que podemos. Yo tenía una relación con un hombre de Dios que tenía una cualidad, que si vos le ibas a pedir algo a él, te tenías que arrodillar. Vos tenías que acercarte, vos lo tenías que llamar, vos lo tenías que seguir. Pero si él te iba a pedir algo a vos, si vos le retrasabas, él te decía, te quería decir algo. Y usted dice, sí, ¿qué necesitas? Porque él tenía los dos enojos. Te hacía acá
Y si Él tenía que pedirte a vos, vos tenías que estar dispuesto, porque si no era un problema. Y hay gente que son así. Hay gente que te la complica todo. Si un día necesita una silla, te dice, necesitaría si la silla que vos tenés en tu casa, y usted se la tiene que acercar, alcanzar y todo. Si usted le necesita la silla, dice, la silla, bueno, déjame que después te digo. Te hacen morder, ¿viste? Y entonces usted le dice, oh, disculpa, te quería decir, no sé si te acordás que te dije. Ah, sí, bueno, está bien, sí. ¿Pero me la prestás o no me la prestás? Bueno, sí, vemos. Y después de eso, vuelve nuevamente a tener que insistir. Dice, bueno, venila a buscar, pero no venga a esta hora, y te ponen un horario. Te la complican todo. Toque con el codo al que está a su lado, dígale, no está hablando de otro, ¿eh? Porque en estas conversaciones hay gente que dice, así es mi... No, estoy hablando que vos y yo seamos facilitadores. Seamos esos facilitadores. Vio que ahora todo tiene que ver con la tecnología, ¿no? Hay gente que ve el celular y hay celulares que sale, ¿qué te están diciendo? Entonces, ¿se da cuenta quién lo llamó? Que muerda el polvo. Y de pronto te manda otro mensaje a las 4 horas y recién a las 8, no lo vi, no te llamaba ahora, no, le van haciendo así. Estamos hablando de ser un facilitador. ¿Por qué traigo esto? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 1, creo que es el versículo 15 o 16, dice que Jesús estaba lleno de gracia. A ver, dígalo conmigo, lleno de gracia. Y el Hijo de Dios se brindó por usted y por mí. Y cuando usted come una porción de pan, usted está recibiendo gracia. No te bloquea, no te corta. Y brindó los accesos para que usted reciba. Por eso dice, come de ella todo, bebé de ella todo. ¿Qué tenemos que beber? Gracia. Tenemos que conectarnos. Jesús nunca trabó nada. Filipenses capítulo 2 dice que Él estaba en el trono, Él estaba en la gloria, y dice que no lo tuvo como algo a que aferrarse, sino que descendió y se colocó en la condición de hombre y lo hizo por usted y por mí. Él siempre fue un facilitador. Así que la mesa del Señor no es un hecho tradicional, religioso, que costumbre. No, esto es un fluir de gracia. Y donde usted también tiene que ser un facilitador para el que está al lado, al costado, y que haya una atmósfera y que este ambiente sea una atmósfera donde la gracia de Dios fluya. Yo dije en el comienzo de la primera reunión de que esta mesa es una mesa de transacciones. Pero cuando uno escucha esa palabra, la cabeza dice, pastor, ¿cómo una mesa de transacciones? Las transacciones son comerciales, que uno recibe un dinero y le pasa la mercadería al otro. Bueno, hay que sacar la idea de comercio y entender lo que es sentarse a una mesa donde está el dar y recibir. Y el fluir. Y entender lo que es tomar de la gracia del Señor y recibir de esa gracia de Dios. Entonces, tenemos que vaciarnos de la idea de comercio. Con mi esposa tenemos un pacto matrimonial, donde todo lo mío es de ella y todo lo de ella es de ella. No, es un chiste conocido, pero es una verdad. Entonces tenemos un pacto y no estamos en las transacciones de decir, ¿vos qué hiciste hoy? Y entonces ella me pregunta a mí, ¿y vos qué hiciste? No, en el pacto y en el amor no hay medida, no es comercialmente, no es con una idea de comercio, es una idea relacional. Y si usted es parte de una casa, de una familia, usted tiene que ser un facilitador y conectarse y recibir de la gracia y el fluir de la gracia, pero no es solamente así, es así, es así y es así. Es vertical, es horizontal y transversalmente. Es fluir la gracia. Por eso tenemos que ser un facilitador.
Tenemos que ser la plataforma para bendecir a nuestro hermano, porque esto es la demostración de vacío de todo egoísmo y de todo pensamiento de sí, sino en el prójimo. Cuando ayer yo predicaba acerca del facilitador, me acordaba del basquetbolista Scottie Pippen. Es un deportista, un hombre que jugaba al básquet en los Estados Unidos y era parte del equipo de los Chicago Bulls. Y él se le llamaba el facilitador porque él era el que le brindaba las cosas para que Michael Jordan, que fue considerado uno de los mejores jugadores de la historia, llegue a ese estándar. Pero ¿por qué Michael jugaba y hacía lo que hacía? Porque tenía un Scottie Pippen que le facilitaba las cosas. Y usted tiene que ser un facilitador. Alguien que le facilita al otro. Alguien que le provee y le da soporte al accionar de la otra persona. No alguien que le traba. Voy para tu casa. ¿A qué hora venís? Porque nosotros a las 12 comemos. Y entonces le va poniendo trabas. No, vení a la hora que quieras. Nosotros te vamos a facilitar esto, te vamos a pedir esto. ¿Y qué es lo que vos necesitas? Ser un facilitador. Pero ¿sabes lo que te dice el viejo chip? El viejo chip te dice, te están usando, que no se abusen porque se están abusando y toman esto y toman lo otro. No, usted es ser un facilitador. Yo llegué a una ciudad y le anuncié un mesante a alguien que era familiar mío. Le digo, mirá, voy a estar en la ciudad donde vos vivís. Y me dijo, bueno, yo te envío la ubicación de mi celular y vos venís. Esa no la sabía. Yo sabía que si uno bajaba del aeropuerto, el familiar te recibe. Y él mismo te lleva con el vehículo. Cuando yo he llegado a otra ciudad, hemos tenido personas que nos honraron con su presencia. Y nos dijeron, lo vinimos a buscar, pastor, hemos venido con usted y esto. Pero este familiar me dijo, mira, yo te mando en el celular y te dejo ahí y vos seguís las indicaciones de la chica que te hable, te dice, recalculando. Entonces yo tuve que moverme de esa manera. No era un facilitador. Era, si lo querés venir a buscar. El Hijo de Dios descendió, se colocó en la condición de hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para facilitarte la bendición y la gracia de Dios. Esto es glorioso, poder nosotros sentarnos en una mesa. ¿Y por qué nosotros operamos con la otra cultura? ¿Por qué nosotros operamos con la cultura de trabar las cosas? De complicarlas. Bueno, que le cueste como a mí me costó. No, si a mí me costó, yo voy a hacer lo posible para facilitarle al otro. Como cuando ingresamos a un trabajo nuevo y nos tienen como el nuevo y nosotros no conocemos ni la mercadería, ni el producto, ni cómo funciona la oficina, ni cómo es la tarea de trabajo y nos vamos acomodando y hay algunos que nos hacen las cosas para que nosotros se nos complique. Entonces nosotros luego cuando viene otro, que sería el nuevo, ¿cómo operamos? ¿Como un facilitador o lo devuelvo mal por mal? Nosotros tenemos que ser facilitadores, ser personas que siempre disponemos y nos brindamos para el otro. El mensaje que hoy quiero hablar acerca de hombres, pero no en sentido de género, sino en el sentido de humanidad, hombre, mujer, son seguidores de hombres. Y de cómo un hombre se dispone a servir a otro, hombre o mujer. Y no servir con un sentido como te enseña la sociedad de poder sacar un beneficio de eso. Yo trabajaba en una muy buena empresa en los años 80 y pico más o menos y había un jugador de tenis que era muy bueno en ese momento que se llamaba Martín Jaite y ese chico comenzó a tener un acercamiento a la hija del dueño de la empresa donde yo trabajaba y eran gente de muy buena posición económica y usted sabe que el tenista tiene que andar de una ciudad al otro. ¿Qué hicieron los padres? Los padres hacían que la hija se conecte con ese tenista y viaje a diferentes ciudades porque querían como casar la hija. ¿Pero por qué la querían casar? Porque sabían que un tenista iba a cobrar buen dividendo. Entonces, esas son transacciones de tome
y daca, como dice el dicho, ¿no? De dar y recibir. Pero nosotros no estamos hablando de esas transacciones. Nosotros estamos hablando de dar como Cristo, que murió y no guardó nada. Dio su carne, soltó toda su sangre sin recibir nada. Y lo hizo por amor. Operar y funcionar desde esa plataforma. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, nos narra la historia de Eliseo y Elías. En el libro de Primera Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última de esas 12 yuntas. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Fíjese que el profeta Elías pasa por delante de un muchacho que está en un trabajo de la vida cotidiana, arando el campo de sus padres. El versículo 20 dice: entonces Eliseo, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Recuerde eso, vino corriendo. ¿Cómo actuó? Corriendo. Se movió corriendo y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Luego hace una pregunta: ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le que servía. Entonces es el hijo de una familia que está trabajando en el campo de su padre. Ahora, si tiene 12 yuntas de bueyes, quiere decir que tiene que ser un buen campo primero para tener las 12 yuntas. Y también, si los bueyes son 12, es necesario un espacio amplio. Así que por la cantidad y por el número nos da de que son personas con una hacienda importante. ¿Y qué hace Eliseo? Abandona todo, una posición de beneficio para seguir a un hombre de Dios, que era el profeta Elías. Deja todo, pero ¿qué nos cuenta aquí el relato? Que mata a los bueyes, o sea, hace una ofrenda especial, porque los bueyes no representaban solamente una vida de 2 animales, representaban la maquinaria con la cual iban a producir la tarea de siembra y cosecha. Estaba haciendo algo bien costoso. Entonces él da todo, y lo que está haciendo es cambiando de una posición de trabajar en un campo y ser el hijo de ese hombre hacendado a ir detrás de un hombre y servirle. Esa palabra, déjame servirte, es uno que le lava las manos, uno que derrama agua, uno que lo asiste, un sirviente. Entonces, esa es la posición de alguien que comienza a transicionar y a producir ciertos cambios en su vida. Entonces nosotros podemos leer que Eliseo sirvió a Elías, y los verdaderos seguidores sirven. Los verdaderos seguidores siguen. Eliseo lavó las manos, como le decía a Elías. Y nosotros tenemos que saber que esto que nos dedicamos tiempo y que venimos a traer revelación y a traer una palabra con contenido y con buscar revelación apostólica para tu vida, no es solamente generar un intelecto. Esto está para que accedas a una dimensión, a una posición de funcionar en otro orden. Porque la revelación, la iluminación, el conocimiento no solamente ilumina, revela las cosas, sino que la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, al que usted recibir estas revelaciones es para caminar en una libertad, en un estándar poderoso. Para caminar en ese estándar hay que tomar, esto no es solamente un relato. Fíjese que no fue un hecho a la casualidad. Corre
y persigue y se mueve. No es que dice, uy, se me pasó, no sé si... No, corrió atrás del hombre de Dios, lo siguió y le dijo, déjame que voy a hacer esto. Voy a besar a mi papá y a mi mamá y te sigo. Y voy a estar contigo. ¿Qué dijo Jesús? En el nuevo pacto el Señor dice, el que no deja padre y madre y me sigue, no es digno de mí. No está diciendo de que nosotros seamos personas que abandonemos la familia y cometamos hechos contra nuestros seres queridos. No, pero que pongamos el primer lugar y la preeminencia a Dios por encima de todo lo primero. Entonces Eliseo deja todo y cambia la posición, y lo que hace no es un puente para decir, bueno, si esto no funciona, vuelvo. No, mató el buey y la madera que era para hacer el surco en la tierra, la usó como para encender el fuego, como leña para el fuego. Así que se quedó sin nada, sin buey y sin la herramienta. Todo lo entregó, no había vuelta atrás. Se entregó por completo. Entonces, si nosotros queremos acceder y conectarnos a la gracia, conectarnos al hombre de Dios, tenemos que tornarnos seguidores y servir a ese hombre de Dios. Seguir con oración, tener una actitud de oración, no oración por mí mismo. Señor, ayúdame, guárdame. No, orar por mi prójimo, orar por mi hermano, orar por ese hombre de Dios, tener una entrega a ese hombre de Dios. Tener una actitud de sacrificio para el prójimo y para mi hombre de Dios. Y eso nos va a llevar a una obediencia e integridad. Es como yo sirvo y actúo para el hombre de Dios. Él le dijo, saludo a mi mamá y a mi papá, le doy un beso, permitime esto y te comienzo a servir. Eliseo quebró con todo sistema anterior, o sea, abandonó una posición para moverse a otra posición. Entonces, si usted quiere acceder y quiere realmente moverse en ámbitos de gracia, usted va a tener que hacer movimientos que le podríamos decir costosos. Pero no costoso de bolsillo, no, costoso de desprenderte de cosas almáticas y emocionales. En el versículo, yo leí del 19, pero en el versículo 16 del capítulo 19 dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, eso es la ciudad, o esa era la región donde vivía, Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios lo estaba transfiriendo la gracia profética de Elías a Eliseo. Y esta ciudad, Abel Meola, si usted lo busca, esa ciudad quiere decir el lugar de la danza o el baile. Entonces, Eliseo vive en una ciudad que se llama la ciudad de la danza o el baile. Y él, para seguir al hombre de Dios, tiene que dejar la danza y el baile. O quiere decir, tiene que dejar las cosas superficiales, tiene que dejar el lugar o abandonar el lugar donde era su lugar de comodidad, su lugar de celebración, su lugar de emociones, su lugar de los deseos almáticos, para moverse a una posición de servir a un hombre de Dios. O sea, Eliseo era de Abel Meola, el lugar de la celebración o la fiesta. Entonces, si usted desea moverse a otro estándar, no es casualidad, va a tener que hacer movimientos de desconexiones emocionales, almáticas, y que tienen que ver con los deseos de la carne. Entonces, vemos que ahí eso es lo fundamental de seguir al hombre de Dios. Pero no solamente podemos tomar a Eliseo siguiendo a Elías.
En el libro de Josué, en el capítulo 1, podemos tomar muchos relatos, pero estoy tomando algunos. Josué, capítulo 1, versículo 16, dice así: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces ahí vemos una nación siguiendo al hombre de Dios. Y a veces nosotros hemos escuchado expresiones y como dice alguno, yo sigo a Dios y no sigo a los hombres. Y eso tiene una parte de verdad. Que no tenemos que seguir ni la manipulación, que no estoy diciendo eso de idolatrar a los hombres o hacerle, no estoy diciendo eso. No estoy yéndome a esa cosa de manipulación ni nada de eso. Estoy diciendo de conectarte a la gracia de un hombre de Dios. A ser alguien, como dije todo el preámbulo, un facilitador. Y cuánto más a hombres de Dios, a personas de Dios. Y conectarte al hombre de Dios. Ah, no, pero a mí mi mamá me dijo, te van a fallar todo, pero Dios no te va a fallar nunca. Bueno, eso ha atrapado con una idea, tal vez como muy correcta, pero eso ha sacado a hombres de Dios de honrar y conectar a ese hombre de Dios. Cuando yo te digo la ofrenda, cuando nosotros hacemos esta cosa, ¿a quién se la está dando? ¿O usted no lee en el libro de los Hechos, capítulo creo que 5, donde Ananías y Zafira, su mujer, combinan en corromperse y no traer la ofrenda correcta? ¿Y qué le dijo Pedro cuando se encontró con Ananías? Le dijo, ¿por qué conviniste no en mentirme a mí, Pedro, el apóstol de Cristo? Fíjense en el relato, dice, le estás mintiendo al Espíritu Santo. No le estás mintiendo a hombre. Lo que vos hiciste, esto tiene que ver con ámbitos espirituales. Así que no traigamos las cosas del mundo, ni las cosas esas que dicen, no, yo sirvo solo a Dios. Porque eso ha desconectado a personas y dice, no voy más a la iglesia, pero yo a Dios no lo dejé nunca. Es imposible comer un pan individualmente. Esto tiene que ser en una relación de familia, en una relación de comunión. Y cuando lo comimos individualmente fue en época de pandemia, pero lo hicimos en casa y con nuestros seres queridos y con papá y mamá y teniendo comunión el uno con otro y con una red, viendo al resto de la familia conectado a esa red, y nos poníamos y comíamos y bebíamos la copa el uno con el otro. Porque esto es corporativo, esto no es individualismo. Yo sirvo a Dios, yo sigo a Dios y yo obedezco a Dios y no obedezco a los hombres. ¿Qué dice la Biblia? El que no obedece al que ve, menos va a obedecer al que no ve. Nunca va a obedecer. Entonces esto que estamos hablando, hombres siguiendo a hombres, son principios espirituales de cómo conectarte con el hombre de Dios. Ah, a mí no me llamaron, a mí no me dijeron, a mí no me hicieron esto. Nosotros estábamos en una conferencia en otro país, estuvimos 3 días en tiempos hermosos de enseñanza que le llamamos escuelas apostólicas, y fue poderoso. Y de pronto de esa ciudad nos enteramos que lo que se va a hacer es un sábado, un viernes y un sábado, solamente 3 reuniones en la capital de la nación. Empezamos a decir, yo no sé, pero yo me muevo, yo viajo, empezamos a buscar contacto porque queríamos seguir conectados. No estamos siguiendo hombres. No estamos siguiendo como ese chico que acampa en el Hotel Sheraton porque están los Rolling Stones y entonces dice, estoy siguiendo. No. No estamos siguiendo hombres, estamos siguiendo la gracia. Estamos persiguiendo la gracia y estamos siendo como Eliseo corriendo atrás de Elías. Quiero recibir lo que vos tenés. Y yo no estoy leyendo los párrafos cuando Elías le comienza a decir, Dios, te voy a llevar conmigo. ¿Qué hace Eliseo? Le dice, no te voy a dejar. Elías le dice, quédate en esta ciudad, quédate en Jericó, quédate aquí del otro lado del Jordán. Dice, no, yo te sigo. Yo quiero recibir la unción que vos tenés.
Es seguir a eso y al hombre de Dios y recibir la gracia de Dios. En el libro de los Jueces, mire lo que dice Gedeón en el capítulo 7. Les dice a los soldados, hagan lo que yo hago. Jueces capítulo 7, versículo 17 al 18. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Cómo tenían que gritar? Por Jehová y por Gedeón. Tenían que declarar algo. Y usted sabe que para un hebreo no hay un énfasis mayor que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Amarás al Señor y no tendrás otro Dios fuera de este Dios. Entonces no estaban haciendo a Gedeón un Dios. Estaban entendiendo que era el hombre de Dios en la tarea que Dios le había encomendado con respecto a los enemigos. Y ese toque de trompeta no es que se habían puesto con música. Es que eso iba a ser un estruendo frente a los enemigos. ¿Y cómo vas a enfrentar los enemigos, los poderes enemigos, si no es con las directrices, con la guía, con la dirección del hombre de Dios? Pero si no estás conectado, ¿cómo vas a saber? Si no tenés una conexión de relación, de pacto con ese hombre de Dios, ¿cómo vas a saber cómo vas a enfrentar? Jesús, cuando pasó, mientras Pedro y su hermano estaban arreglando las redes después de haber pescado, ¿qué le dijo? Síganme. ¿Y qué hicieron? Dice que lo abandonaron todo y le siguieron. Y Jesús le dijo, ustedes pescaban en el mar de Galilea y ustedes se dedicaban a esa tarea, pero yo los voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué tuvo? Que abandonar lo que tenía, abandonar la casa del Padre y seguir al hombre de Dios. Y conectarse a ese hombre de Dios. Entonces tenemos que ver cómo opera esto. No es con esa cultura. Mi mamá me dijo y los hombres son hombres. Sí, por supuesto. Si lo miramos con ese lente, por supuesto, los hombres son hombres y no nos estamos conectando al hombre, no estamos siguiendo al hombre, ni le hacemos la venia al hombre. Estamos honrando y operando en los principios correctos de una familia en la cual el mayor bendice al menor. Y nos comportamos en órdenes protocolares y principios espirituales. Hace años atrás vino un cantante y agarró al presidente de nuestra nación y lo abrazó. Todos los diarios enseguida explicaron diciendo, quebró el protocolo, aunque era una actitud de afecto, sí, pero no se daba cuenta que estaba delante de un dignatario. Entonces, cuando Eliseo sirve a Elías, sirve a un hombre que es un profeta y que está sirviendo en las cosas de Dios. Y cuando el pueblo siguió a Josué, Josué le estaba dando la tierra que Dios le había prometido. Y eran hombres siguiendo a otro hombre que era un hermano, porque él era de una tribu igual que el resto, pero era el hombre establecido por Dios. El hombre enviado que llamamos. Y cuando uno sirve, se constituye en una compañía de segundo hombre, de servir a ese hombre establecido. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, vemos otro relato donde Pablo, el apóstol, le pide que hagan lo que él hace, o sea, que lo sigan. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 1, dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No se acercan con esa sorna de acercarse al hombre de Dios y decir, ¿lo viste cómo comió? Qué bruto que es Pablo, come con la mano. Y Pedro no sabe lo que es, ni se lava para sentarse a la mesa. No es que se acerca al hombre de Dios para empezar a verle alguna cosita. No, el que sirve lo honra. Y si hay alguna debilidad la cubre, no la anda publicando. No sabe, el otro día comió, hizo un enchastre, dejó todo sucio. Yo no sé cómo puede dormir así.
Yo no sé como un hombre de Dios. No. El servir no es esa la función. ¿Qué dijimos? Yo dije cosas rápidas, pero la tenemos que traer nuevamente. Debemos servir con oración si queremos conectarnos y movernos a eso estándar. Entrega, rendirnos completamente, un sacrificio y una obediencia con integridad, no una obediencia selectiva. En el capítulo 4 del mismo libro, el versículo 16, 4:16, Pablo les dice nuevamente: por tanto, os ruego que me imitéis. Hagan lo que yo hago, muévanse de esta manera, actúen de esta manera. Ser un seguidor del hombre de Dios y conectarse con ese hombre de Dios. Tener una conexión con el hombre establecido. La Biblia nos habla en el capítulo 14 de Génesis que Abraham, el patriarca, el padre Abraham, el hombre enaltecido, volvía de derrotar a los enemigos. Y en el versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. ¿Quién salió? El rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe. ¿Qué es el valle de Sabe? Es el valle de los reyes. Entonces, un rey que tiene una ciudad y tiene un palacio y tiene sirviente y tiene un ejército, sale a recibir, ¿a quién? A Abraham. Abraham no tiene una ciudad, Abraham está como extranjero, pero Abraham tenía algo que era un hombre de Dios y que no necesitaba ni palacio ni ejército, pero los reyes lo reconocían como un dignatario. ¿Y dónde se encuentran? En el valle de Sabe, que es el valle de los reyes. No están en cualquier lado. No está en una conexión equivocada. Está en una conexión con hombres de Dios. Cuando Jesús va a Gadara, a la ciudad de los Gadarenos, ¿dónde estaba el endemoniado? En los sepulcros, o sea, en el cementerio con los muertos. Si usted es un vivo que nació de nuevo, no un vivo argentino, estoy diciendo uno que tiene la nueva naturaleza, usted no va a andar en los cementerios con los muertos, usted va a estar en la reunión de los príncipes de Jehová. Como dice el Salmo 84, Jehová está en la reunión de los reyes, de los príncipes. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que el rey de Sodoma salió a recibirlo, ¿a dónde se encontró? En el valle de los reyes. ¿Dónde estaba el endemoniado? Con los muertos, y él estaba muerto y lleno de demonios. Pero cuando se encontró con la vida, con Cristo, dice que comenzó a estar en su cabal juicio y hablaba con Jesús porque nadie podía hablar con él. ¿Y a dónde lo mandó? A su familia, a sus seres queridos. Nuevamente a cambiar de ambiente, a cambiar de lugar, a conectarse a la atmósfera correcta. Entonces, ¿qué dice la Escritura en los Proverbios? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Con quién te estás juntando? Por eso el seguir al hombre de Dios es seguir la gracia que ese hombre porta. Y yo me quiero conectar a esa gracia y recibir de esa gracia. Cuando yo te decía cómo nosotros movimos todo para ir a una conferencia, no, para estar con... No seguimos hombres, seguimos la palabra que esos hombres cargan. Eso estamos siguiendo, la palabra que esos hombres cargan. ¿Qué dice posterior al versículo 17? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, otro rey
El de Sodoma lo salió a recibir porque le había liberado sus bienes. Pero el rey de Salem no había sido cautivado por Kedorlaomer. ¿Pero por qué sale Melquisedec a recibirlo? Porque sabe que ese Abraham es un hombre de Dios. La Biblia dice en los versículos y en los capítulos que tenemos aquí en Génesis que Abraham estaba habitando cerca de Abimelech, que era el rey y era el señor de esa tierra, de la región de Seir. Y cuando Abimelech vio todo lo que Abraham hacía y cómo Dios estaba con Abraham, dijo: yo quiero hacer pacto porque veo que Dios está contigo y que Dios te bendice. Y lo mismo pasó con su hijo Isaac. Le comenzaron a hacer personas de obstáculo. Ellos taparon los pozos y le taparon las corrientes donde ellos podían alimentar al ganado. Pero luego de tantos conflictos se dieron cuenta y dijeron: vamos a reunirnos y vamos a hacer una alianza porque vemos que Dios está contigo. Abimelech hace pacto con Abraham y con Isaac. ¿Por qué lo hace? Porque eran reyes, porque eran conveniencia, porque iban a hacer una transferencia comercial. No, por recibir de la gracia y conectarse a la gracia. ¿A dónde lo recibe el rey de Salem, Melquisedec? En el Valle de los Reyes. ¿Qué le lleva? No es casualidad que le lleva pan y vino, símbolo de la mesa del Señor, y que proféticamente está hablando de lo que es la comunión. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Abraham? El versículo dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El versículo 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Melquisedec bendice a Abraham y a Abraham le da los diezmos. ¿Y qué te dice Hebreo? Que el mayor bendice al menor. ¿Sos un facilitador? ¿Sos un hermano mayor o sos alguien que traba? Porque el mayor está para bendecir al menor. Nuestro hermano mayor hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros, por ti y por mí. Ser alguien que sirve y que se coloca en una posición de seguir al hombre de Dios no es algo simplista y no es algo que toma lugar así sencillamente. Debe conectarse, debe seguir, escuchar, obedecer a ese hombre asignado por Dios a tu vida y demostrando una lealtad y honra a ese hombre establecido por Dios. Honrar a mi hombre de Dios, conectarme con ese hombre de Dios. Los órdenes divinos, los órdenes correctos. Vamos a tener el tiempo de la mesa del Señor y así como nosotros establecemos el orden correcto de conectarnos al nombre de Dios, debemos conectarnos a esta mesa. Si usted está en este lugar, póngase de pie, por favor, y los que me están escuchando y me están viendo en el video, debes conectarte a tu hombre de Dios, al hombre que Dios ha enviado a tu vida y lo ha establecido para ti. Y no es seguir a los hombres, ni hacer venia, ni ser una persona que está como diciendo, le aprueba todas las cosas a ese hombre, ser un obsecuente. No estamos hablando de ser obsecuente, estamos hablando de servir y honrar a hombres de Dios y ser de bendición. En mi línea materna, mi abuelo de la línea materna era un italiano que no conocía nada del Evangelio, nada. Era un hombre del mundo, de la vida, y podríamos ponerlo casi en un casillero de mafioso. Dice: pastor, ¿eso habla de su abuelo? Sí, bueno, para aquella época era una honra.
hoy como soy hijo de Dios es una deshonra. Mi abuelo paterno era pastor y por primera vez se encuentran en un asado mi abuelo paterno con mi abuelo materno, donde este conoce a Dios y este no conoce nada, ni del cielo ni de la tierra, nada. Pero solamente estuvo en una comida y mi madre, si tenía una cualidad, era servir y atenderte con excelencia. Cuando mi abuelo paterno de la línea de mi papá se retiró de la casa, mi abuelo materno que vivía en la casa agarró a su hija, mi mamá, y la retó y le dijo: vos a ese hombre no lo podés atender de esa manera. ¿Qué vio mi abuelo para reconocer en el otro abuelo que había algo de Dios? No lo hizo por una conveniencia política ni nada corrupto de este mundo. Dijo: vos a ese hombre lo tenés que servir y lo tenés que atender. ¿Cómo lo vas a servir de esta manera? Mi abuelo se avergonzó. Y aunque era un hombre valiente, porque por eso dije que estaba en ambientes bravos de la mafia italiana, se dio cuenta que eso era un hombre de Dios. Hasta los incrédulos ven. Por eso Abimelech vio lo que Abraham tenía. Y así podemos narrar relatos de cómo ven lo que nosotros cargamos y portamos. Y para los que me están viendo, si usted encuentra a ese hombre de Dios y se conecta a un hombre de Dios, usted tiene que honrar la gracia que carga ese hombre de Dios y respetar la gracia. Un colaborador del pastor comenzó con el terminología negrito, porque la realidad es que ese pastor era negrito o tiene color de piel morena. Pero del negrito, cuando el pastor se retiraba y decía: este negro no sabe nada, menospreció a su pastor siempre, nunca lo honró. Ese hombre pereció porque nunca supo honrar la gracia. Lo que vio fue un color de piel y menospreció al hombre de Dios. Nunca menosprecie, nunca toque la gracia que portan los hombres. Honre, sea fiel, ore, bendiga, sirva, derrame las aguas sobre la vida de esa persona. Mientras me estás escuchando y los que están aquí, cierren sus ojos, y los que me oyen a través de la radio, tómate un instante. Y si tienes que restaurar o redimir algún área, comienza a hacerlo y conéctate a la gracia. No te conectes a personas para husmear en su intimidad, para husmear en su vida privada, para husmear en algún comportamiento. Honra, respeta, valora, reconoce. Porque son hombres y seguro que tienen fallas y seguro que tendrán acciones que no te agradan, pero tú honra y respeta la gracia de Dios en la vida de ese hombre. Por eso Pablo dijo: estuve enfermo, pero ustedes no me abandonaron. Y aunque la enfermedad era una vergüenza, ustedes me asistieron y me trataron como un ángel. Aunque otros escaparon de mí, ustedes me respetaron y me sirvieron. Pablo le hablaba de cómo unos le menospreciaron, pero otros fueron facilitadores. ¿Cuál va a ser la posición que tome? ¿Cuál va a ser la actitud y la funcionalidad que vas a tomar? Oro en esta hora para que comiences a tomar decisiones de abandonar tu lugar de deleite, tu lugar emocional, para moverte a tu lugar espiritual. Así como Eliseo abandonó a Abel Mehola, tú tienes que abandonar tu zona de comodidad y tu zona de placer. Pablo decía: lo que antes perseguí lo tenía como una ganancia, hoy lo estimo como pérdida por alcanzar y perseguir a mi Cristo. Esta es la oración que te guío para que hagas y para que hagas las transiciones y los cambios. Y así como Eliseo quemó la leña y sacrificó los bueyes y se quedó sin nada, no había manera de vuelta atrás. Así sean tus cambios. No haya puentes en volver y retroceder a una vieja vida, en volver a los viejos sistemas, sino moverte en los principios eternos de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, Señor,
En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.